Este año, el año 2020, es el año donde justamente hay una sacudida a nivel humanidad que ya venía planteándose desde el año 2018, cuando todo comenzó, en realidad. El 2019 fue un año de transición y este es un año muy fuerte, que para muchos numerólogos, lo vamos a ver enseguida, es un año 4. Pero bueno, el año 4 es la reducción de todos los números, pero no necesariamente significa que es un año 4. En realidad es el arquetipo, la esencia del año 4, aunque en realidad, como es un número maestro, el 22, se preserva el número. Entonces vamos a compartir pantalla. Bien, acá hablamos del año 2020, un año de conciencia. ¿Qué es el tiempo de conciencia? Es un tiempo de empezar a mirar hacia adentro. Cuando hablamos de conciencia, esta palabra conciencia es una palabra interesante desde el punto de vista etimológico. Hay dos palabras, una es conciencia sin S y la otra es conciencia con S. Conciencia y consciencia. Conciencia sin S, no es la palabra que está aquí puesta, implica la relación con los valores humanos, la ética, la moral. Es decir, es un comportamiento consensuado con la sociedad, que es lo que se llama moral, y la ética es el estudio de esos comportamientos humanos. Por tanto, conciencia implica la relación con el bien, el concepto del bien y el mal, que está relacionado con lo que es bueno y lo que no es correcto, que es simplemente moral. Ahora, consciencia tiene que ver con el tema de relacionarnos con la ciencia o la sabiduría del ser. Tiene que ver con la mirada hacia nuestra existencia humana. En español, cum en latín significa junto a, y siere, S-C-I-E, siere, implica sabiduría, ciencia. Por tanto, conciencia implica el saber interno, junto a nuestro saber interno. Hoy este mundo lo que hizo fue separar a la espiritualidad, a nuestro ser interno, de la ciencia. Entonces hoy la ciencia es lógica y que busca ser coherente desde el intelecto, pero se olvidó de estar junto al ser. Entonces, conciencia implica la ciencia desde el ser. Esto es lo que hace que la comprobación no venga desde un análisis exhaustivo, desde la lógica, del intelecto, del criterio, sino más bien desde aquello que puede no tener criterio para este concepto intelectual. Por eso hablaba de relacionarnos con la intuición y con ese saber interno, porque no venimos aquí desnudos en sabiduría. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y para vivir esta experiencia humana tenemos una bibliografía interna muy grande, todos los textos de sabiduría están internos en nosotros, y muchas veces lo sabemos, pero la vida nos hace que tengamos que recordarlos a través de estímulos, muchas veces negativos, como esto, por ejemplo, que estamos viviendo en este año 2020, como la llamada pandemia. Bien. Acá tenemos el número 2020. Yo hice esta imagen para que podamos ver lo que hacen los numerólogos y lo que en la escuela promovemos como punto de partida. Entonces el 2020 para los numerólogos es la suma de lo que podemos llamar números, que es el 2 más 0 más 2 más 0 más 4, más 0 que da igual a 4, y esto es el número que plantean algunos numerólogos que le podemos llamar sentido pitagórico, que tal vez no sea tan cierto. Por tanto, la idea es llevar los números al concepto cabalístico, porque la numerología cabalística, llamada también gematría, tiene 22 letras en el alfabeto hebreo, por tanto, se toma el 22 como el número más alto, el número justamente llamado maestro. Nosotros vamos a tomar igualmente el número 22, pero lo vamos a tomar sobre los rangos de los 78 arcanos del tarot egipcio. Por tanto, todo número que sea mayor que 78 se reduce, y todo número menor que 78 se conserva como está, no se reduce. Por tanto, menos todavía haciendo un entendimiento que los números maestros, como el caso del 11, el 22 y el 33, no se reducen. Por tanto, 22 es 22. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo saco el 22? Bueno, acá tenemos la fórmula. Se eliminan los ceros. ¿Por qué se eliminan los ceros? Lo vamos a ver enseguida. Inicialmente, entonces,
el número 2020, que corresponde a este año en curso llamado Año Universal, así se lo denomina, con ese el año de toda la humanidad, según lo que hoy podemos denominar el calendario gregoriano. Hay otros calendarios. Si bien no es exacto el calendario gregoriano, por lo menos es el que todo el tiempo tengo en la configuración, desde la computadora hasta los calendarios que vemos puestos en la pared para saber qué día estamos. Pero nunca dice aquí y ahora, así que bueno, tomamos el día como la posibilidad de poder invitarnos a vivir el presente. Pero entonces, el 22 sería el año que vivimos, es un año maestro. Esto es un tema bien importante. Acá vamos a hacer una significancia de cada uno de los números a los fines de poder hacer un entendimiento de cuál es la energía que posee el año. El año posee inicialmente 2. Por tanto, el 2 implica, desde el punto de vista del significado de los arquetipos viene de arqué. Arqué es una palabra del latín que significa origen, inicio, esencia. Entonces, el 2 representa esencialmente la unificación, la receptividad, la mediación del género. Cuando hablo de esto, nos referimos, el 2, cuando hablamos de género, hablamos del principio de género de la alquimia, que es la unificación de lo masculino con lo femenino, o de lo femenino con lo masculino. Por eso hablamos que el 2 implica inicialmente también la relación con lo femenino. Y en lo femenino, que sería la parte izquierda del cuerpo y sería la parte derecha del cerebro, implica todo aquello que está relacionado con las energías evolutivas y las emociones. Hay algunos principios importantes como la receptividad, la capacidad de saber recibir. Nosotros los seres humanos tenemos tan poca humildad, o no la tenemos, que no aceptamos las cosas que vivimos. Por tanto, uno de los principios de la unificación es aceptar y unirnos a la situación crítica. El aceptar la situación crítica nos pone en un estado de humildad y de poder observar la vida desde otros puntos de vista. Por eso hablamos del punto de vista medio, la mediación. Un número 2 es un número mediador. Por tanto, podemos ver los dos extremos de la misma situación. En una crisis podemos ver lo duro que es pasar la crisis, pero también podemos ver los beneficios de haber atravesado esa situación compleja que a nadie les gusta, porque no elegimos nunca una crisis. Sin embargo, el proceso es la unificación, unir los dos aspectos de ese mismo suceso en el cual estamos viviendo. Recuerden que tenemos 2 en el 2020, representamos 2. Por tanto, esto implica hacer un rango doble. Hay que hacer un doble esfuerzo para poder unificar, doble esfuerzo para poder recibir lo que no nos agrada, un doble esfuerzo para poder ver los dos aspectos de la misma situación, lo luminoso y lo que no parece luminoso, y obviamente poder encontrar lo masculino y femenino en ese contexto. ¿Por qué? Porque lo masculino y femenino implica creación. Cuando se une lo masculino y femenino es para crear vida. Por tanto, cada vez que nosotros unimos lo masculino y femenino, lo masculino representa el dar, lo masculino, dar, implica el criterio, la lógica, implica la conquista de la voluntad, la acción, y el principio femenino, representado por la madre, fíjense, lo masculino por el padre, pater, patrimonio, lo que yo puedo dar, por eso lo que tengo, patrimonio, doy, y lo femenino, que tiene que ver con lo receptivo, con la creatividad, con la intuición, y con la sensibilidad, que son los aspectos que hoy podemos ver, por ejemplo, en un espacio de crisis de tiempo que estamos viviendo los seres humanos a nivel de la humanidad. Por tanto, vemos la posibilidad de poder ser sensibles en una situación difícil y de poder tomar acción en estos contextos en los cuales esa unificación es posible en este año. Por supuesto, haciendo un esfuerzo doble, porque tenemos 2. Bien. Otro número que es el resultado, como vimos acá, este 4 que vemos aquí, que es la reducción arquetípica del número, representa la materialización, lo manifiesto, la materia, representa el 4. Está representado también por la creación de las 4 fuerzas que crean lo que denominamos universo. El universo está creado por 4 fuerzas, que la vamos a ver incluso también en los signos zodiacales, como es el agua, la tierra, el fuego y el aire, que van a representar esas 4 fuerzas que van a dar orden.
Entonces, el 4 representa orden, manifestación, materia, la ley. Recordemos que la ley tiene que ver con los procesos justamente de desarrollo de la justicia. La justicia es el número 8, es un doble 4. Por tanto, la ley es el punto de partida. La estabilidad es un punto importante del 4, es como hagan de cuenta una mesa que tiene 4 patas, estable. Y por supuesto el desarrollo de la disciplina, la constancia, la persistencia, que son los puntos que conectan con la manifestación o la materia, entendiendo la disciplina como aquel objeto al cual yo pongo enfoque y lo puedo atraer a través de procesos de acción disciplinada. Si yo no tengo claro qué quiero, no lo voy a poder obtener. Por tanto, la manifestación o la materialización depende de tener claro un objetivo fijo en ese enfoque a la cual le voy a dar a la vida, y voy a tener disciplina para ir acercándome permanentemente al logro de ese objetivo planteado. Es importante el número 4 como número materia. Ese es el resultado entonces del 2020, según la primera parte, que por lo general la mayor parte de los números de sentido pitagórico lo conecta. El número 4, como vemos acá en la primera ecuación. La segunda, el 22, la vamos a ver enseguida. Primero quiero hablar de este llamado número, que en realidad no es un número. Por eso es que cuando nosotros hacemos aquí este esquema, este tercero que vemos aquí, que da como resultado 22, es porque el 0 no es un número, es un símbolo. Por tanto, hay que extraerlo del 2020 y va a quedar obviamente el 22. Al extraer nosotros los ceros, que no son números, sino símbolos, va a quedar un 22. Entonces, ¿qué es el 0 como símbolo? Es el símbolo de la nada, el círculo, la O, la totalidad, la vacuidad, la posibilidad de potencia. Esto implica la capacidad que nosotros tenemos de poder manifestar conectándonos con lo que denominamos la fuente, aquello que no está determinado, que nosotros podemos crear cuando nos conectamos con la fuente. Es lo eterno, lo infinito no manifestado. Fíjense que lo infinito, el infinito, ustedes lo ven ahí como el logo de la escuela, un poquito más abajo en azul, es el 8 acostado. Algunos le llaman el oso perezoso, pero en realidad el perezoso no tiene nada el 8. De todos modos, el 8 acostado es el 8 reunidos en un punto, que es el punto del infinito, que es el 0 que está ahí unido. Es el puntito chiquitito que une el 8, o esos dos círculos unidos en el medio, es el infinito. Ese es el infinito manifestado. El infinito no manifestado es el 0. Por tanto, cada vez que nosotros nos conectamos con la fuente, a través de lo que podemos llamar el tercer ojo, vamos a atraer de lo inmanifestado, o lo indeterminado, lo determinado y la materia. Por tanto, el 0 implica la conexión con la fuente. Por tanto, si nosotros nos vamos al 2020, implica que tenemos un doble esfuerzo de unificación de nuestro ser con la fuente. Hay que hacer un doble esfuerzo. La vida nos está pidiendo hoy un doble esfuerzo para conectarnos con la esencia de nuestro ser. Por tanto, el 20, tenemos dos 20 además. Si lo vemos en la carta del tarot, se implica el juicio. Fíjese también que el número 8 es el número de la justicia. Y implica que desde arriba tenemos un proceso kármico que recibimos lo que damos. Si nosotros tenemos la Tierra en la situación convulsionada que está, debe ser tal vez que la Tierra está cobrándose por karma, está volviendo a reclamar lo que es de ella. Como nosotros pertenecemos a la Tierra, no la Tierra nos pertenece, es al contrario. Por tanto, el juicio implica, inicialmente, recordemos que tenemos un doble 20, implica el juicio doble. Es decir, hay que tener una lucidez y un juicio. Saber razonar, si lo queremos ver del intelecto. Hay un renacimiento que implica dentro del significado de la carta del tarot, y también lo que llamamos el llamado interno, que son conceptos bien importantes. Si nosotros vemos la carta, la imagen de la carta, vamos a ver ahí un cadáver, ¿sí? Un féretro, un muerto, y representa a los muertos que van a cobrar vida, y este hombre que vemos con alas, también representado como el arcángel Gabriel,
va a representar, y que está tocando una trompeta, va a representar el tema de volver a nacer. Hay un renacimiento, como bien lo comentamos acá. Implica volver a nacer después de haber muerto como seres humanos. Fracasamos como seres humanos en este tiempo de la humanidad, de haber perdido la conciencia. Por tanto, este símbolo es un símbolo bien importante que clama un llamado del cielo, o el llamado de la fuente, o de ese cero, para que nosotros moramos y volvamos a nacer. Este es un tema fundamental. El segundo es el contexto del 22, que no va a representar el juicio, sino más bien es el número maestro que tiene que ver. Puse el juicio aquí también, porque el 22 también tiene un aspecto de juicio, y está relacionado con lo que se denomina el mundo. El 22 es el llamado el mundo. Si nosotros empezamos a ver el concepto del 22, representa ese misterio revelándose directamente al alma. Por eso lo entendimos al inicio cuando comenté de que nosotros venimos a este plano como seres espirituales a vivir una experiencia humana. Lo que plantea como vaticinio, o si quieren como pronóstico en la carta del tarot, es que hay un triunfo del hombre sobre su propio aspecto involutivo y sobre sí mismo. Por tanto, lo que viene a hacer este 22 como año es justamente liberarnos de las sombras internas y probablemente de ese egoísmo exacerbado que tenemos los seres humanos. En uno de mis libros yo hablo de la palabra idiota. La palabra idiota es una palabra que proviene del latín idios. De ahí la palabra de raíz es idioma, que significa propio, e idiota, que significa aquella persona que solamente se fija en sus propios intereses personales y no se fija en el común, en lo que nos hace hermanarnos. Por tanto, lo único que podemos decir del egoísmo, si desde el punto de vista filosófico, es que hay tal vez un solo egoísmo que podemos llamar evolutivo, que es lo que podemos llamar desde la filosofía el egoísmo moral o el egoísmo ético, que plantea la capacidad que tenemos nosotros de poder conectarnos con la moral humana y entender que ese deseo individual que tenemos es para beneficio del todo o de la sociedad o del entorno en el cual nos conectamos. Por tanto, el tema de este propio aspecto involutivo, que es liberar las sombras, que es un sentido personal de liberar sombras internas y de poder, obviamente, sobre sí mismo hacer cambios profundos, es lo que va a hacer que ese misterio, ese maestro, se manifieste. Por tanto, el 22 doble significa la doble unificación interna. El resultado del 20 es 40, de ahí la cuarentena que nosotros tenemos. Esa cuarentena se le denomina, o perdón dicho, el 40, la carta del tarot es el presentimiento. El presentimiento, en algunos de los conceptos o significados de la carta, implica cambios repentinos e inesperados. Esto plantea el tarot. La eliminación de lo que ya no es útil en la vida del hombre, el egoísmo, las sombras, ese individualismo exacerbado, la ausencia de hermandad, todo aquello que no nos une con el todo. Por tanto, la idea de desarrollar el 40 implica la gran oportunidad de poder, fíjense, el 4 más 0, implica la unión de estos dos aspectos importantes. El 4, ya sabemos, vuelvo a repetir acá, lo tenemos, la manifestación, el orden, la ley, la estabilidad, la disciplina en el hombre, sumado al 0. Recordemos el 0 como la nada, la totalidad, la vacuidad, la posibilidad de potencia. La puede conectar con ese sentido cuántico en el cual nosotros podemos crear como magos todo aquello que queramos. Por tanto, todo esto tiene que ver principalmente con una, fíjense, el 22, si lo vamos al 22 nuevo, está representando a la última letra del alfabeto hebreo, que es Shi, se pronuncia Shinui, y representa al cambio. Qué casualidad o qué causalidad que tenemos. El 22 representa el cambio. Por tanto, este año es el año de la transformación, del cambio,
Y el asunto del hombre en ese proceso de eliminar aquello que ya no es útil va a representar la idea de dejar de querer controlar la vida y empezar a unirnos, a unificarnos para producir cambios a la cual el ego se resiste permanentemente. Si hay algo que el ego hace es que no quiere cambiar, porque quiere controlar. Y aquello que es cambio no es posible control, no hay control, porque es variable. Por tanto, todo aquello que representa el cambio implica un gran problema para el ego, porque no puede estar estable. Por tanto, el 4, el negativo o involutivo, aquello que está alejado de la luz o del amor, implica esto, la resistencia al cambio. El cambio es renovación, el amor es cambio permanente. Por eso es desapego. El ego es apego. Por tanto, es importante que hagamos una reflexión sobre este tema y hacernos una pregunta. ¿A qué estoy apegado? No solamente a cosas materiales, estoy apegado a ideologías, estoy apegado a creencias, estoy apegado a experiencias de las cuales no aprendí, estoy apegado a cosas que no tienen edificación como el resentimiento, la duda, el miedo. Hay que desapegar, soltar, dejar la mochila que nos hace ir por el camino demasiado pesados y caminando demasiado lentos al estilo tortuga. Uno de los conceptos del 40 lo vamos a ver en los textos sagrados. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que Moisés pasó 40 días de oración en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley, por dar un ejemplo. Luego vamos a tener también en estos sucesos, llamémosle, el castigo, por llamarlo de alguna manera, de pasar de 40 días a 40 años por no haber creído en la sabiduría eterna, y luego esos 40 días a pasar a 40 años, es lo que representa a todo ese tiempo que toda una generación de hebreos tuvo que morir para que pueda iniciar una nueva generación que entró a la tierra prometida. Por tanto, este sacudón de 40 días, que también está en el año, implica el dejar todo aquello que no quede nada, extirpar todo aquello que tiene que ver con el pasado, que ya no sirve. Todo eso que es de la vieja era, pasar a una nueva era de vida, de conciencia, y dejar todo aquello que no nos hace evolucionar. Por tanto, todo eso que representa a generaciones de creencias pasadas, de experiencias que no aprendimos, de posiciones muy egoicas, hoy, en este año, va a prácticamente perecer. Y los que no, y los que continúan en esta esencia, por terquedad del ego, van a sufrir demasiado en los años venideros, desde ahora. Nosotros tenemos ahora lo que denominamos pandemia del COVID-19, pero después ya está empezando a haber otros flagelos que va a ser el tema económico, que va a ser también una pandemia. Pero la mayor de todos los virus es el ser humano con su ego, acompañándose a sí mismo, donde en vez de tener una sola sombra, tiene varias. En norte, sur, este y oeste, sombras. Ese es el ego. No podemos ver la luz. Otro contexto, por ejemplo, en los textos sagrados, es que además están los 40 días del Nazareno, de Jesucristo, tomado esto como un Buda, donde estuvo también 40 días de ayuno en el desierto. Esto es interesante, hablamos de ayuno, más allá del tema de las creencias, de alguna religión específica, el tema de conectar con la idea de este Mesías, o este ser iluminado llamado el Nazareno, Jesús, representa el volver a purificar esos 40 días que se convirtieron en 40 años por hacer mal las cosas, y volver a purificar a partir de ayunos. Eso significa dejar de hacer un montón de cosas, como desear cosas que no necesitamos. Por eso este mundo, en este momento, nos ha privado de cosas que de verdad no necesitamos. Y ustedes van a ver incluso que a nivel económico nosotros vamos solamente a hacer inversiones o gastos, o si quieren adquirir productos, por ejemplo, que son solamente necesarios. Bueno, algunos compran demasiado papel higiénico, no es tan necesario, pero bueno, la idea es hacer un entendimiento de que nosotros en este momento estamos gastando en lo que realmente necesitamos. No hay más nada que hacer. Por tanto, es una purificación interna, y este ayuno tiene que ver con un montón de cosas.
El ayuno no es solamente el tema de privarnos de alimento material, sino también privarnos de creencias, privarnos de liberarnos de un montón de cosas, hacer ayuno de resentimientos, ayuno de dudas, liberar los miedos y un montón de cosas que de verdad no edifican al ser humano en su totalidad. Por tanto, esta representación de los 40 días de purificación va a representar a la cuarentena en su sentido evolutivo, en su cuarentena, perdón. Acá tenemos otro proceso. Dice que el Nazareno, en el Nuevo Testamento de la Biblia, habla sobre justamente que después de haber resucitado, estuvo 40 días en el mundo. Luego de haber muerto, renació. Este es un tema importante, como simbólico, porque todos estos conceptos son simplemente simbólicos, y va a representar la idea de morir para renacer. Esta es la gran oportunidad que tenemos de hacer un entendimiento de que la cuarentena no es simplemente estar en una jaula como un pájaro metido, o como una cárcel, donde tenemos a la esposa que es el carcelero y muchas cosas así, pero en realidad es para poder ver el espejo en el otro todo el tiempo. Por tanto, la idea de morir es un tema fundamental y está conectado específicamente con simplemente una fuerza importante que del fondo no la entendemos del todo. Esa palabra es la palabra amor. Es la mayor de todas las fuerzas que transforma el mundo. La palabra amor es una palabra que proviene del latín, entre otras visiones etimológicas. Se dice que puede provenir desde el latín, donde es una palabra compuesta, donde a significa desde, y more o mortem significa muerte, es decir, amor desde el latín significaría desde la muerte. Y esto implica hacer un entendimiento de que hay que dejar morir para renacer. Ese es un tema fundamental, está conectado con este contexto. Entonces, amor significa morir para renacer. Esto implica que si nosotros tenemos la noche, bueno, el punto más oscuro de la noche es el que está al lado del amanecer. Entonces, para poder ver el amanecer hay que dejar la noche, dejar morir la noche. Para poder obtener un fruto hay que dejar morir la semilla. Para poder tener una vida plena, hay que dejar morir los resentimientos, la banalidad, el enfoque hacia el egoísmo y todas aquellas cosas que no nos hacen crecer, edificar y estar en contacto y plenitud en relación a los espejos, que son todas aquellas personas que componen nuestro entorno. Por nosotros podemos entender que cada persona es parte de nuestro propio espejo, nosotros habremos entendido la unificación de ese dos que está doblemente en este año. Es bien importante este principio que estamos en este momento haciendo un contexto fundamental para poder entender. Por tanto, la idea inicial de todo esto es hacer, como verán, una seria reflexión, no desde el intelecto, sí desde el corazón. Las meditaciones, las observaciones del ser en la soledad, son temas fundamentales. Fíjense, la palabra soledad yo siempre la divido. Sol, que significa luz, y edad significa aquí y ahora. Por tanto, el momento de tener un espacio de soledad implica conectarse con las razones de la iluminación interna, que significa simplemente recibir la verdad que está en nosotros, no fuera. Por tanto, los invito a hacer algunos cambios. Por ejemplo, dejar de seguir viendo tanta televisión y de conectarse con el cordón umbilical del control remoto para recibir las malas noticias y no el mensaje que hay detrás de eso. Por tanto, si nosotros podemos ver la sombra de eso, quiere decir que hay una luz que hace que la sombra exista. Por tanto, en vez de mirar la sombra, veamos de dónde proviene la luz. No hay ningún ser humano que no tenga sombra, pero no hay ningún ser humano que no posea una luz por el cual provoca la sombra. ¿Me hago entender? Por tanto, si nosotros estamos enfocados en el contexto de que somos aquello que produce sombra, seguramente lograremos seguir produciendo sombra. Pero si nosotros nos iluminamos mirando solo la luz, ni siquiera sabemos que existen las sombras. La sombra desaparece. Por tanto, el seguir observando las sombras, como por ejemplo las malas noticias permanentemente, el estar quejándose permanentemente,
no llega a ningún principio de evolución. Al contrario, estamos involucionando todo el tiempo. Si nosotros en este sacudón no nos sacamos el polvo, no hay otra oportunidad. El año que viene, es decir, desde el 1 de enero, nosotros entramos en un año, en un arcano o en una energía 23. Algunos numerólogos le dirán 5. En realidad es un arcano 23, que es un número, una energía de mucha creatividad y mucha transformación, porque el 2 más 3, 5, que significa transformación, pero viene de un 23, que es un número sumamente maravilloso, al lado del número 22, que es este año maestro, pero que representa la gran posibilidad de poder crear o recrear nuestro entorno, nuestra realidad. Por tanto, si nosotros no aprendemos a vivir, no a morir, a vivir en este momento de crisis, habremos perecido en la gran oportunidad que la vida nos presenta en este momento. Fíjense, la palabra oportunidad, yo la digo en uno de mis libros llamado 10 roles para un nuevo líder. Yo digo que la oportunidad es una palabra que proviene compuesta en latín, donde op significa hacia adelante y portus significa puerto. Es decir, que nosotros somos navegantes de la vida y tenemos dos opciones. Una es morir ahogados, o entender que en vez de naufragio podemos llegar a buen puerto. Entonces, oportunidad significa estar antes del puerto, ¿sí? Antes, portus, puerto, oportunidad. Y cuando tenemos la gran oportunidad de apreciar la gran potenciación que le podemos llamar liderazgo personal, o el poder interno, como le quieran llamar, vamos a poder entender que nosotros somos los creadores o los magos de una realidad distinta. Es muy diferente ser reactivos a ser proactivos. Y la pregunta sería, ¿qué estás haciendo con esta oportunidad? ¿Te estás quejando? ¿Tenés miedo? ¿O estás haciendo algo que puede contribuir? ¿Cómo actúas en medio de este proceso de cuarentena? ¿Estás aburrido? ¿Te pones a ver noticias? ¿Te pones a leer un libro que te construya? Tomas meditaciones, aunque sea duchándote 500 veces por día, porque estás tan aburrido que no sabes qué hacer. Bueno, métete en el baño, haz un templo, medita, si no tienes lugar donde estar, y ponte a hacer cosas que no tengan que ver con el ego. Ustedes se van a ver un montón de personas que están haciendo selfies, se sacan fotos mostrando la realidad que no viven, ¿vale? Este es el momento de hacer un mea culpa, por llamarlo de alguna manera, y liberarlo, volver a ser niños y encontrar la inocencia que hay en nuestro ser interno. Dejar de culparnos. La culpa es miedo también. Por eso las veces que nosotros nos equivocamos y nos duele, y como no queremos que vuelva a pasar, tememos. Entonces miramos al futuro. Luego de haber mirado el pasado, como no queremos volverlo a vivir, tememos, tenemos miedo. Por tanto, el aquí y ahora es la base de este 22, que es el número maestro de la manifestación. ¿Cómo manifiesta un 22? Sencillamente meditando, transportándose al tercer ojo, teniendo claro qué quiero, porque de que no me sirve nada ponerme a hacer visualización al tercer ojo si no sé qué quiero. Si no voy a estar como Alicia en el País de la Maravilla, que cuando se acerca a la bifurcación del camino está el gato, y Alicia le pregunta al señor gato, ¿qué camino tengo que tomar de estos dos? Y el gato le dice, señora Alicia, ¿dónde va usted? Y Alicia mira el primer camino, mira el otro camino, y dice, y la verdad, señor gato, no sé dónde voy. Entonces el gato le dice, y bueno, Alicia, tome cualquier camino y se da igual. Si no sabemos qué queremos, estamos perdidos. Por eso, la faceta de este año es romper la dualidad, y hay que hacerlo doblemente. Entonces tenemos una dualidad del ego y la dualidad del ser, que está basado sobre el proceso intelectual de la espiritualidad. Cuando nosotros dejamos de hacer una espiritualidad pensada y no una espiritualidad experimentada, para hacer una comprensión de lo que primero que nos pide a nosotros los caminos espirituales es hacer una interpretación profunda del amor. Entonces hay dos tipos de amor: el amor desde la esencia y el amor desde el ego. Entonces, cuando el amor es desde el ego, yo hago las cosas con amor. Y cuando yo hago las cosas desde mi esencia, yo hago las cosas desde el amor.
Por eso hay que hacer una interpretación clarísima de qué cosa hago desde el amor y qué cosa hago con amor. Si lo hago con amor, no habré aprendido nada. Porque hablar de hacer las cosas con amor implica hacerlas con apego. Quiero siempre saludarlos con mi frecuente frase latina que es carpe diem, que significa aprovechar este día con plenitud. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.